Buenas tardes. Hoy nos encontramos con Adriana Blanco Niño. Adriana es abogada por la Universidad de La Sabana, es penalista por la Universidad de Santo Tomás y por la Universidad de Salamanca y pues adicionalmente es consultora y especialista en diversos temas relacionados con la violencia de género hacia las mujeres, violencia de género hacia la comunidad LGTBI, pues consultora para diferentes organizaciones, profesora, catedrática también en varias universidades. Adriana, buenas tardes y gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Hola, muy buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan y muchísimas gracias por la No es un invitación. gusto. Bueno, a raíz de la COVID-19 se han hecho evidentes muchas problemáticas sociales alrededor del mundo, ¿sí? No solo el tema de la desigualdad socioeconómica, sino sobre todo el tema de la violencia de género. El tema de la violencia de género se ha incrementado a raíz de la pandemia que estamos atravesando todos los países. Incluso el mismo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a comienzos de este mes, comentó la gravedad de la situación a nivel mundial e instó a los gobiernos para que tomaran las medidas pertinentes y necesarias para atajar este problema. El Papa Francisco también se ha pronunciado al respecto. La misma representante de ONU Mujeres en Colombia también ha señalado lo dramático de esta problemática. Incluso, pues, lo que podemos evidenciar de lo que llevamos de la pandemia es que el hogar no es un lugar seguro para niñas ni para las mujeres. Vemos que en Francia, por ejemplo, el incremento, las denuncias se incrementaron en un 30%, en México las denuncias se incrementaron en un 60%, y para el caso de Colombia, las llamadas a las líneas de atención para estos temas se incrementó en casi un 80%. Eh, yo quiero comenzar, Adriana, preguntándote cómo la pandemia de la COVID-19 ha afectado el rol de las mujeres, cómo se han visto afectadas en su quehacer laboral y en su quehacer cotidiano, teniendo en cuenta pues que muchas mujeres asumen un rol de cuidado en sus casas y que muchas mujeres también asumen pues como estas labores del hogar. Mira, muy interesante tu pregunta, Mariana, porque nos estamos refiriendo específicamente a el aumento, el incremento o el crecimiento del impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Y esta es una realidad, de verdad, no es una especulación como muchas personas pensarían o como aquellos que desestiman la violencia de género por considerar que realmente no existe, dicen. Hablando en términos generales del promedio mundial, podemos afirmar que para las mujeres del mundo entero el trabajo se incrementó entre un 30 y un 40% promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que para muchas mujeres el incremento puede oscilar entre el 60 y el 80% de los roles que deben asumir, al punto que nosotros debemos para esto tener en cuenta el enfoque interseccional que nos dice que hay mujeres que tienen varias capas de vulnerabilidad que sumadas unas con otras desde luego hacen que estas mujeres reciban o perciban en la práctica un mayor impacto. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en servicios generales, en las clínicas y hospitales en donde se atienden pacientes con el COVID-19. Hablo de mujeres que barren, trapean, desinfectan, tienden camas, las mujeres que atienden lavandería. El 90% son mujeres, solo el 10% son hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente el impacto es muchísimo mayor en la vida de las mujeres. Adicionalmente, en este ejemplo, la mayoría de estas mujeres están ubicadas socialmente hablando sin estrato 1, estrato 2, máximo estrato 3. ¿Qué quiere decir? Que estas mujeres usualmente tampoco cuentan con ingresos suficientes para que si son madres y además son madres cabeza de hogar,
tengan recursos suficientes para que alguien acometa el cuidado de sus hijos. Entonces, eso genera una vulnerabilidad no solo incrementada para estas mujeres, sino también para sus niños, niñas y adolescentes que tienen que asumir desde muy temprana edad, 5 o 6 años, oficios que generan un riesgo injusto al interior del hogar, como cocer alimentos, como hacer el aseo, lavar la ropa, estar en contacto con una cantidad de elementos que son absolutamente peligrosos para niños, niñas y adolescentes. Entonces, fíjate como cuando hablamos de ese promedio entre el 30 y el 40%, nos estamos quedando corticos y tenemos que necesariamente aterrizarlo en dónde, en los grupos de mujeres que tienen un mayor grado de vulnerabilidad. La semana pasada, en un seminario internacional que se hizo para analizar el impacto del COVID en la vida de las mujeres y específicamente en el incremento de la violencia, liderado por la UNAM de México, analizábamos precisamente eso, cómo se han incrementado 4 tipos específicos de violencias, que son la violencia familiar o intrafamiliar, como la conocemos en Colombia, dentro de la cual se cuenta la violencia de pareja. 2, la violencia sexual que se da principalmente en este momento en el ámbito también del hogar, pero no exclusivamente. Tercero, el tráfico de personas, con énfasis en el tráfico de mujeres que son utilizadas para la esclavitud sexual, para la esclavitud doméstica y para la esclavitud laboral, porque estos 3 fenómenos no han desaparecido. Hay muchas fábricas que trabajan a puerta cerrada, aun cuando no sea legal, en el mundo entero. Mujeres que no solo trabajan, sino que viven, respiran y mueren lentamente al interior de estas fábricas. Bueno, y encontramos una última que también se ha incrementado por la modalidad en que nos comunicamos hoy en día, que es la violencia cibernética, la violencia del tipo que te contacta y de pronto tú lo aceptas y el tipo te envía un video masturbándose, o el tipo te violenta tu intimidad, accede a tus datos, te chantajea, etcétera, etcétera, todas las diversas modalidades que se dan en la violencia cibernética contra las mujeres. Entonces, fíjate, estas 4 modalidades se han incrementado. Ahora, estas 4 modalidades se incrementan respecto de qué grupos de mujeres. Hay una muy importante que está muy invisibilizada, que es la que se da contra las mujeres de nacimiento y las mujeres trans que están en situación de calle. Cuando digo situación de calle, no hablo necesariamente de que ellas vivan en la calle, porque la mayoría no viven en la calle, tienen un cuarto, un inquilinato, una casa, un sitio al cual llegan a dormir de día o de noche, dependiendo del horario que manejen. Pero son mujeres en situación de calle porque trabajan y permanecen en la calle durante su horario laboral que, como todos sabemos, suele ser de noche, de madrugada, en horas muy tempranas, fines de semana, festivos, etcétera. Estas mujeres están corriendo, como te decía, desde el punto de vista del enfoque interseccional, un riesgo incrementado, no solo de violencia de género, sino un riesgo a su salud en cuanto al riesgo de contagio, no solo de las ETS, del VIH, sino adicionalmente del COVID-19, porque los hombres que las buscan, no sabemos, por la falta de realización de pruebas a la mayoría de la población, si están contagiados. 2, si estas mujeres ya han sido contagiadas previamente, con lo cual ello implica para ellas un riesgo grandísimo para todo el gremio y en general para la sociedad en la que ellas están inmersas, de que el contagio exponencial que ya todos conocemos, desde luego se dispare por estos contactos sexuales. Contactos sexuales que adicionalmente para nadie es un secreto, se dan sin protección, se dan sin el uso de preservativos, se dan sin el uso de medicamentos o de elementos de higiene previos, coetáneos o concomitantes y posteriores al acto sexual del que se trate.
Entonces, el riesgo para estas mujeres, desde luego, es pavoroso. En segundo lugar, también quiero referirme a un grupo de mujeres que no se visibiliza y que no están siendo víctimas de violencia ni de riesgo al interior de sus hogares, sino fuera de sus hogares, donde encontramos a las mujeres que trabajan en servicio doméstico. La mayoría debieron suspender la prestación de su servicio por obvias razones y quedarse en sus hogares. En la práctica, ¿es cierto? No es cierto. A muchas mujeres las obligaron a quedarse en las casas de las familias para las que trabajan, manejando horarios de 12, 18, 20 horas, atendiendo de manera doméstica los servicios del hogar de manera exclusiva a ellas. Uno, privadas del contacto con su familia. Dos, muchas veces, la mayoría, recibiendo malos tratos con horarios inhumanos. Y adicionalmente, muchas, nosotras lo sabemos, no es un secreto para nadie, debiendo atender los favores sexuales de los patrones, de los hijos de los patrones o de los hombres que se encuentran en ese entorno, que a veces inclusive son trabajadores de los mismos hogares, porque no estamos hablando únicamente de los hogares urbanos, sino también de los rurales, ojo. Bueno, encontramos en un tercer término a las mujeres indígenas, a las mujeres rompogitanas, a las palenqueras de San Basilio, a las mujeres afrocolombianas en general y a las mujeres campesinas de todo el país. ¿Por qué? Primero, las tecnologías, lo que llamamos nuevas tecnologías, que para nosotros no son nuevas, pero para ellos sí, porque ni siquiera las conocen, no llegan al sector rural. Adicionalmente, estas mujeres no tenemos ni idea en qué condiciones se encuentran, porque por la particularidad de la pandemia, las autoridades tampoco se están desplazando a las veredas de las diferentes poblaciones a lo largo y ancho del país. Es decir, tenemos una falta de información o un subregistro, como siempre, que hay subregistro en violencia, hay subregistro en cuanto a la pandemia, sigue siendo una realidad. Ahora, hay otras mujeres que son las mujeres que tienen el rol de defensoras públicas. Una cosa son las litigantes, privadas o particulares, que no quiere decir que no estén en riesgo. Para mí también están en riesgo, porque la mayoría de ellas o son madres cabeza de hogar y además viven exclusivamente del litigio, y en estos momentos no tienen recursos para sostener a sus hijos, para sostenerse ellas mismas. Esas serían, a mi juicio, las mujeres que se encuentran en más riesgo. Ahora, las otras mujeres que están en un riesgo gravísimo, ya ni siquiera solo de las diferentes modalidades de violencia, sino ya más directamente de feminicidio, son aquellas mujeres que antes de que se produjera la pandemia ya venían siendo víctimas de las diferentes formas de violencia de género, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, etcétera, al interior del hogar. ¿Por qué? Porque en estos momentos se encuentran recluidas en sus hogares con sus perpetradores, con sus agresores. Y desde luego ello ha hecho que lleguemos al punto que tú tocabas al inicio, y es ese incremento inusitado de llamadas y de denuncias de actos de violencia al interior de los hogares. Algunas de estas mujeres eran amas de casa y de hecho permanecían en el hogar, no era mucho su contacto con el exterior, pero sus agresores no permanecían en el hogar, de tal suerte que la intensidad de la violencia no era tan grande. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un fenómeno de que al interior del hogar la violencia se incrementa cualitativa y cuantitativamente. ¿Qué quiere decir? La intensidad de la violencia va increciendo y el número de actos violentos que una mujer debe soportar a diario al interior de su hogar es mucho más grande. Entonces voy a poner un ejemplo simple. Si me daban una pela por la noche cuando llegaba borracho, era una pela, ¿sí? Pero ahora permanece todo el día, no hace nada porque es machista, se dedica a tomar cerveza, aguardiente, chicha, guarapo,
depende del tipo de hogar de que se trate. Me va a maltratar todo el día, me va a estar sometiendo todo el día a que lo atienda, me va a golpear todo el día, me va a acceder sexualmente contra mi voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo hay una oportunidad más grande para que el perpetrador, no encuentro el término, amplifique su catálogo de formas de violencia, así de simple, y puede ejercer diversidad de actos de violencia con una particularidad. En la mayoría de los hogares que hemos detectado desde las oficinas de la mujer, las casas de la mujer que existen en diferentes departamentos, que las niñas que estudian en secundaria o que estudian en la universidad, que son estudiantes universitarias, normalmente permanecen todo el día estudiando y si han tenido que soportar violencia de género de parte de sus padres, padrastros, hermanos, primos, en fin, de los hombres que hay a su alrededor, esta violencia es muy pequeña, es muy reducida. En estos momentos, estas niñas están en el hogar, están haciendo lo que estamos haciendo nosotras ahorita, tienen que cumplir unos horarios de tutorías virtuales con sus docentes y nos han reportado muchísimos casos en los cuales estas niñas ni siquiera pueden hacer eso porque los papás vienen, las golpean, las mechonean, las insultan, les dicen que no, que se tienen que dedicar es a atender la casa, a lavar la ropa, que no pierdan tiempo, que no gasten internet, porque subvaloran y minimizan la importancia de la formación educativa que estas niñas están recibiendo. Eso desde luego que es una barrera de acceso al estudio para nuestras niñas y nuestras adolescentes en este momento. Adriana, ya que mencionas el tema de los feminicidios, yo quisiera que regresemos un momento ahí y si nos puedes comentar a grandes rasgos, ¿cuál era la situación antes de la pandemia de feminicidios en Colombia y cómo con la pandemia esos feminicidios han incrementado? Bueno, precisamente tengo conmigo la estadística porque pues yo trabajo con datos oficiales, me gusta trabajar con los datos oficiales porque son los más confiables y resulta que, a ver, en términos generales, en 2020, a febrero de 2020, con relación a enero-febrero de 2019, vamos a devolvernos otro poquito. Enero-febrero de 2018 teníamos una tasa de feminicidios, de violencia intrafamiliar y de violencia de pareja. En 2019 se redujo, no significativamente, pero el hecho de que no aumente ya es un éxito porque quiere decir que algo está impactando la política pública que se esté trabajando a nivel nacional y a nivel regional. Pero el mismo lapso observado en 2020 que nos dice que si bien es cierto, la violencia intrafamiliar se redujo, aun cuando no significativamente, cuando nosotros la miramos de manera específica, es decir, miramos los grupos etarios que son víctimas de violencia intrafamiliar, encontramos que respecto de las mujeres la violencia no ha disminuido en enero y febrero, sino que ya se venía incrementando y empieza en la segunda mitad de febrero, podemos decir, empezó como con juicio el aislamiento en algunos sectores de mujeres y de familias que se aislaron voluntariamente. Y allí empieza un incremento ya mucho más notorio de esa violencia contra las mujeres. Entonces, ojo, vuelve y juega. Y miramos cuáles son las mujeres que reciben más violencia, que soportan más violencia. Y encontramos que el rango está en las mujeres entre los 18 y los 28 años, con 2.918 casos en febrero de este año, solo en febrero. Y para las mujeres entre los 30 años y los 59 años, es decir, mujeres adultas, 4.054 casos. Es una vaina absolutamente desbordada y me perdona la expresión, pero
cuando uno mira esto dice, ¿qué está pasando? Y especialmente si tú lo miras en relación con la violencia contra otros familiares, ¿qué nos dice? Que en ese mismo rango de edades, solo 814 jóvenes fueron violentados, y en cuanto a las mujeres adultas, en ese rango de edad, los otros familiares, solo 1.465 fueron violentados. Es decir, las mujeres fueron violentadas numéricamente hablando en una cifra 3 veces superior a la de los demás miembros de la familia. Y de hecho, Medicina Legal tiene un cuadro en donde nos dice eso, que la única violencia que se incrementó fue precisamente la violencia contra las mujeres, y ya en febrero, la diferencia entre febrero de 2019 y febrero de 2020 era de más de 600 casos, lo cual en marzo se ha disparado de una manera espantosa. De hecho, en febrero, las llamadas de las mujeres reportando actos de violencia al interior del hogar se habían incrementado en un 50%, y para marzo ya se habían incrementado, como tú lo indicabas hace un rato, en un 80%, es decir, un 30% más. O sea, es algo, la verdad, lamentable. Ahora, ¿qué otro tema llama la atención frente a esta estadística? Que cuando uno lo mira por rangos, por ciudades, desde luego que uno espera que la capital del país tenga un mayor número de casos porque tiene un mayor número de habitantes. No quiere decir necesariamente que se violente más a las mujeres en Bogotá, porque la relación número de casos por millón de habitantes no nos dice eso. Pero si nos vamos a ciudades como Villavicencio, queda uno espantado. Villavicencio tenía más o menos casi 300 casos de violencia de pareja, de violencia contra la mujer en febrero. Casi lo mismo que hay en Barranquilla, siguiendo muy rápidamente a Medellín, y desde luego pues las campeonas son Cali y Bogotá, pues que tienen un mayor número de casos. Espérate un segundito que aquí está. Bueno, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. En la modalidad en la que más incremento ha habido también violencia es en la violencia sexual. Y de hecho hay más de 60 casos denunciados formalmente de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, que es lo más triste. Usualmente la violencia sexual contra la pareja no se denuncia porque todavía muchas mujeres no saben que por el hecho de que sea su pareja no están obligadas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Yo, en cuanto al feminicidio, ¿qué fenómeno tenemos? Tenemos que eran mujeres que ya venían siendo víctimas de violencia intrafamiliar en la modalidad de violencia de pareja. 1, 2. Muchas de ellas ya habían denunciado. 3. Como habían denunciado, se supone que tenían medidas de protección. Es un tema que yo por más de 20 años lo he peleado, y no es culpa ni de las comisarias ni de los comisarios, pero las medidas de protección no sirven porque no hay mecanismos eficaces para hacerlas cumplir. O sea, si hay una medida de restricción contra un hombre, la medida no se cumple. Así de simple, el hombre va, la busca y la mata. En ciudades como Medellín, el 90% de las mujeres que mueren han denunciado la violencia y tienen medida de protección, pero están muertas, así de simple. Y el 90% de las mujeres que mueren en Colombia en la modalidad de feminicidio a manos de su pareja o de su expareja son mujeres que denunciaron y son mujeres que se supone tenían medidas de protección. Entonces, definitivamente el sistema no le sirve a las mujeres. Adriana, yo creo que hablemos ahora sobre las medidas. Tú comentabas que, digamos, las medidas de protección pues, son ineficientes porque el sistema de por sí es ineficiente, no da abasto, ¿sí? No se cumplen esas medidas. Ahora, cuando comienzan a disparar estas denuncias
estas llamadas, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la línea púrpura que incrementó en un 230%, ¿estas medidas que toman los gobiernos son medidas efectivas? Sí son medidas que buscan de una forma efectiva, vuelvo, a proteger a las mujeres, o definitivamente ahí ya no hay nada que hacer. A ver, el tema es el siguiente, hay mucho por hacer. Mi afirmación es, hay mucho por hacer y te voy a decir por qué. Uno, este tipo de crisis no se conjuran con decisiones que se asumen ahorita. Es decir, estamos haciendo lo de siempre, estamos apagando incendios, mirando a ver qué hacemos para que no se nos disparen más los casos, porque no tenemos ni idea cómo vamos a llegar a los hogares para saber si hay o no actos de violencia. La pregunta que yo me hago y que yo misma me respondo es la siguiente. Todos los entes territoriales, municipios, tienen debidamente caracterizadas a sus mujeres, a sus niñas y a sus adolescentes. Dentro de esa caracterización, tienen caracterizadas también a las mujeres que ya han reportado ser víctimas de algún tipo de acto de violencia. Ojo, en Colombia, 3 de cada 10 mujeres, no, yo tengo la proporción exacta. Te voy a dar la proporción exacta. Sí, 3 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia. Esa no es una proporción despreciable, es una proporción bastante importante. Pero sí los alcaldes, en la construcción de sus planes de desarrollo y en el desarrollo de la política pública específica para mujeres y específica para disminuir o erradicar la violencia de género, lo primero que hicieron no fue caracterizar a sus mujeres, están trabajando con hipotéticos, están especulando, pero no están trabajando con las mujeres que efectivamente son víctimas de violencia. Sí, hay mucho por hacer, pero hay cosas que se debieron hacer antes de y ya no se hicieron. Entonces, ahorita, ¿cómo nos estamos rompiendo la cabeza? Que tenemos que ir y empezar ese ejercicio de caracterización de nuestras mujeres, porque como bien lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, como lo ha previsto Naciones Unidas también, esta es la primera epidemia o pandemia de un COVID-19 que se va a venir replicando en adelante, tal vez durante varios años, que vamos a tener temporadas invernales en las que va a haber nuevos brotes. Entonces, el llamado, ¿a dónde va? A que los entes territoriales, a que los alcaldes que sean conscientes de la gravedad de esta situación, tienen que estar ya caracterizando a su población. Adriana, una pregunta ya de cierre, y es, bueno, cuando, por ejemplo, el vecino que vive en un edificio escucha que su otro vecino le está pegando a su esposa, que le pega a sus hijos, escucha gritos cada noche, en esos casos, ¿qué puede hacer ese ciudadano? Denunciar. Todos tenemos el deber de denunciar. Mira, con las reformas más recientes que se dieron en el año pasado, en junio, creo que fue exactamente el 10 de junio de 2019, se reformó el tipo penal de violencia intrafamiliar y se amplió el tipo penal. Pero adicionalmente, ¿qué se estableció? Que cualquier persona puede denunciar la violencia de la que esté siendo objeto una mujer, un niño, una niña, un adolescente o un adulto mayor al interior de un hogar. Y de hecho, las autoridades pueden entrar válidamente a rescatar a las personas, a los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en riesgo por cuenta de que son víctimas de violencia. ¿Sí? Entonces, el deber de todos nosotros es denunciar. Se puede denunciar con protección de los propios datos, pero igual las autoridades están en la obligación de verificar esa denuncia, ¿sí? Entonces, hay que denunciar necesariamente.
A un padre alguna vez me tocó decirle, si usted vuelve a golpear a la niña, yo misma voy y lo denuncio. Y no la volvió a golpear nunca más. Entonces, pienso que esto también es un tema de corresponsabilidad que tenemos los demás como sociedad y un valor que es grandísimo, que pienso que podemos recobrar a raíz de esta pandemia, es el deber de solidaridad que tenemos nosotros con las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes que viven una vida de violencia infame. Entonces, si los que no somos víctimas de violencia y estamos empoderados y tenemos las herramientas, no denunciamos, pues ellos se quedan solos. Es como si estuvieran en una isla rodeados de tiburones y no pudieran hacer nada. Entonces nosotros somos los únicos que podemos estirar la mano y decir, voy a denunciar, voy a llamar, voy a hacer. ¿Sí? Yo como doy clases sobre este tema, cuando termino de dar clases, es así los casos cuando termino de dar los cursos que me empiezan a llamar, mire, yo soy víctima de violencia, mire, este tipo me quiere quemar con ácido, mire, este me ha hecho tal cosa, me tiene durmiendo en el piso, me sacó la ropa del closet, o sea, las cosas que uno ve. ¿Y yo qué hago? Denunciar. Cuando las personas se encuentran en quien confiar y que la persona se compromete y va, denuncia, hace acompañamiento y hace seguimiento, debilitamos el poder que tienen los agresores, porque los agresores se alimentan del miedo y se alimentan de la indiferencia de quienes podemos hacer algo y simplemente nos quedamos aquí mirando a ver qué pasó y morboseando. Adriana, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias pues por toda esta enriquecedora conversación, pues por todos los datos y por el panorama tan dramático que Sí. tenemos pues hoy en Colombia y pues en el mundo. No, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes y de verdad que celebro que ustedes le dediquen tiempo a estos temas porque la indiferencia nos va a matar. O sea, cada vez es más intensa y más grave esta violencia y yo pienso que llegó el momento en que nos tenemos que poner la mano en el corazón y actuar todos.